Los factores extrínsecos son características del ambiente donde se almacena el alimento. Estos pueden ser temperatura, humedad relativa y tensión de oxígeno. La temperatura a la cual se almacena la carne determina la velocidad, tipo y cantidad por unidad de flora microbiana contaminante. Con solo modificar algunos grados de la temperatura de almacenamiento se puede favorecer el desarrollo de cierto tipo de microorganismos e inhibir a otros, dando lugar a diferentes tipos de alteraciones microbianas. Si tomamos como ejemplo la referencia del puesto de venta Zamorano, los exhibidores de carne siempre están a temperaturas menores a 4 grados centígrados, pero las temperaturas óptimas son menores a 0 grados centígrados. Esto evita que también los microorganismos que crecen a temperaturas de refrigeración dañen la carne. Por otro lado, la humedad relativa de la carne de cerdo y de otros tipos de carne dependen en sí también de las temperaturas de refrigeración por el ambiente que se genera al momento del almacenamiento. Por ejemplo, si la temperatura de refrigeración oscila entre -1 a -3 grados centígrados, la humedad sería de 88% y 92%. Tiene que tomar en cuenta si tuviéramos un 91% de humedad relativa, diéramos paso a las bacterias, del 90 al 94% de humedad relativa a levaduras y del 85% al 90% a mohos. El estado físico de la carne es el factor extrínseco que depende del grado de segmentación que sufra la canal, esto es, piezas grandes, cortas para la venta o carne picada. Esto quiere decir que la trituración origina una carga microbiana mayor debido a que el área superficial expuesta al entorno se ve incrementada y tiene mayor disponibilidad de agua y nutrientes propios de la carne, además de facilitarse la penetración y disponibilidad de oxígeno. El deterioro de los alimentos se define como diversos grados de deterioro físico, químico, biológico de las propiedades sensoriales, contenido de nutrientes o la seguridad de los alimentos. Entre las principales causas se incluye el crecimiento y actividad de microorganismos, las enzimas naturales, la temperatura, la humedad relativa, el oxígeno, la luz y el tiempo. A través de las fuentes de contaminación, los mecanismos de contaminación, entonces, hay ciertos factores que propician y controlan el crecimiento microbiano. En este caso serían los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Todos ellos propician que crezcan microorganismos no deseados en la carne. En esta tabla se han enlistado 3 microorganismos que ayudan en el deterioro de la carne. Tenemos el Streptococcus, que crecen en todo tipo de alimentos que estuvieron expuestos a largas horas de temperatura ambiente. Debemos de tomar en cuenta que la carne, luego de ser cosechada, debe de pasar rápidamente a bajas temperaturas, para evitar el crecimiento microbiano. El consumidor de la carne de cerdo considera que la textura y la dureza son las 2 propiedades sensoriales más importantes. La carne debe presentar el olor propio de la especie que se trate. Su color también depende de la especie, la raza, la edad y la alimentación, variando desde un color blanco hasta ser rosáceo a un rojo intenso. Cuando consumimos carne de cerdo, lo que se quiere es que tenga una superficie brillante, húmeda, color rojo, firme al tacto, un olor característico, grasa blanca o ligeramente amarillenta. Habiendo tomado en cuenta todos los factores que propician y controlan el crecimiento microbiano que pueden generar el deterioro de la carne, es importante saber que hay parámetros que pueden hacer que la carne sea rechazada por el consumidor. Algunas de estas características son superficie pegajosa, blanda al tacto, color verdoso oscuro, olor fétido y que la masa muscular con granos blanquecinos del tamaño de una lenteja, que sean como quistes. Existen ciertas regulaciones para la producción segura e inocua de la carne de cerdo. Esta debe comenzar desde las buenas prácticas en la producción primaria. Esto se refiere que se debe tener un manejo adecuado tanto sanitario como de los desechos de los animales al momento de la crianza para criar animales que sean aptos para el consumo humano. También se tiene que tener prácticas de identificación del animal. Esto va conjunto con la rastreabilidad.
debido a que cada animal está debidamente identificado para conocer la procedencia de las canales y así si existe algún error o algún problema durante la cadena de procesamiento, va a ser posible poder rastrear el problema desde su origen. La rastreabilidad se refiere a contar con una serie de registros necesarios en la producción con todos los manejos que se les han dado a los animales, así como los productos y alimentos que estos consumen, para poder identificar las fuentes de los problemas. El transporte de los animales al sacrificio debe realizarse bajo condiciones humanitarias y tratando de no estresar a los animales para evitar daños principalmente en la calidad de la carne. Inspección ante mortem. Esto se refiere a una inspección antes de que el animal sea cosechado para poder detectar cualquier anomalía que sea un indicador que estos no sean aptos para el consumo humano. Manejo pre-sacrificio, métodos de aturdimiento y de sacrificio. Esto básicamente repercute en la calidad de la carne, ya que se le tiene que dar un manejo adecuado, así como un sacrificio humanitario para que el animal no se estrese y la calidad de la carne sea la adecuada. La inspección post-mortem es una vez que ya se tienen los animales cosechados, es necesario inspeccionar ciertas partes del animal para poder dar validez que esta canal es apta para el consumo humano. Higiene, descuerado y manejo del canal. El momento que se realice el sacrificio, la piel debe ser removida, ya que la piel del cerdo es comestible y se trata de evitar la contaminación, ya que la mayor contaminación se encuentra en la piel del animal y en el contenido de las vísceras. Los establecimientos deben de cumplir con las normas, deben de tener agua que sea potable, deben de tener todos los materiales, deben de ser de grado alimenticio. Además del equipo debe ser el adecuado para una planta de procesamiento de carnes. La higiene del personal es muy importante ya que es otra fuente de contaminación. Estos deben de contar con todo el equipo de protección personal para evitar contaminaciones posibles dentro de la carne. Los criterios microbiológicos se tomaron en cuenta de acuerdo a la norma técnica salvadoreña de 1999. Esta indica que hay 7 microorganismos que son de interés para los productos cárnicos crudos de origen porcino. Estos son el recuento total aerobio, la salmonella, la Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens. Para el caso de E. coli, los conteos difieren si estos fueron realizados por UFC o por número más probable. Lo mismo que pasa para el caso de los coliformes totales y por último, Listeria monocytogenes. En el caso de este estudio, la gastroenteritis aguda era causada por Staphylococcus aureus. Según la norma salvadoreña, el conteo debe ser máximo de 100 UFC por gramo. Sin embargo, como se evidenció en el estudio, los tipos de Staphylococcus que se encontraron en los alimentos no correspondían con el Staphylococcus que causó la infección en los pacientes. Se investigaron los niveles máximos de Staphylococcus aureus. En este caso se logró identificar que Staphylococcus aureus fue el microorganismo que causó la gastroenteritis aguda. Sin embargo, al ser un caso comunitario, nunca se logró identificar con claridad de dónde provenía esta bacteria, aunque la electroforesis demostró que el Staphylococcus aureus de la operaria era el mismo que el de los pacientes. Estos no correspondían al mismo, ya que tenían distintas susceptibilidades a antibióticos. Este caso es el primero en el que se reporta que Staphylococcus aureus sea el responsable de causar gastroenteritis. En Estados Unidos ya se había reportado casos comunitarios de Staphylococcus aureus. Sin embargo, nunca se había reportado que Staphylococcus aureus causara gastroenteritis aguda. Este brote indica que cada vez será más común observar brotes comunitarios de Staphylococcus aureus y estos pueden afectar a la salud de la población, aunque el hecho de que estos brotes sean de un serotipo que sea resistente a un tipo específico de antibióticos, esto no indica que estos brotes serán más difíciles de tratarlos. Estas son las fuentes bibliográficas consultadas.
Muchas gracias por su atención prestada.